Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro que hemos dado en llamar Charlas del Sur. Hay con nosotros un par de amigos, uno que habitualmente está y uno nuevo. El que habitualmente está es Marcelo Colucci, psicoanalista argentino radicado en Guatemala. Y tenemos un amigo nuevo que es Antonio Abal Oña. Él es comunicador, es periodista, es, tiene una maestría en migraciones y hace 10 años eh, predica, enseña comunicación a comunidades indígenas. Y el tema que queríamos hablar es Bolivia hoy. Bueno, Bolivia hoy todo, Río de Janeiro, Argentina, todo esto que el imperio nos está haciendo, Venezuela. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos. Bueno, Le vamos a gracias dar el y uso de la palabra al gracias. compañero, yo le digo compañero justamente para cargarlo, Marcelo Colucci. Todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenido, Antonio. Es un gusto conocerte y bueno, y que nos aportes hoy, ¿no es cierto? La idea es hoy hablar de Bolivia, profundizar un poco. Tenemos ideas, claro, de la situación, pero alguien como tu persona que conoce de adentro, vive el día a día, nos podrá seguramente dar algunas luces, ¿no? Bueno, nosotros, campo popular, gente que tiene un proyecto de transformación social, digamos, Gustavo, yo, y creo que la gente que nos escucha en general, vemos con cierta consternación lo que está pasando, lo que ha pasado ahora recientemente en Bolivia, ¿no? 20 años de gobierno socialista y se esfuma eso. No se esfuma, pero termina el gobierno. Todo lo que se ha logrado, ahí está, ¿cierto? En el pueblo boliviano. La cuestión, a ver, hay diversas interpretaciones, hay mucho se ha dicho, se ha escrito. Yo tampoco tengo una visión así clara. Yo podría decir, o lo podría preguntar, ¿es un problema realmente interno al MAS? Esto, una lucha interna que ha desgastado a tal punto que terminó, bueno, dándose un tiro en el pie y autoflagelándose, no entrando en la segunda vuelta. Es la prédica de la oligarquía nacional y el imperialismo gringo, yanqui, que tanto ha hecho y sigue haciendo en Latinoamérica para derrocar gobiernos gobiernos no serviles con Washington. Ambas cosas, una combinación. Lo puedo preguntar también desde una posición más de izquierda esto. Pregunto, ¿no? Estos gobiernos, estas experiencias de gobiernos dentro de la institucionalidad capitalista burguesa, ¿no? Las elecciones democráticas y los parlamentos burgueses. ¿Será que no pueden ir más adelante? Tienen un tiempo de vida útil y se terminan, ya sea por un golpe de Estado. Tenemos numerosos casos en Latinoamérica, ¿no? Cuando van más allá de lo que el sistema permite, se agotan, en fin, una combinación de cosas, ¿no es cierto? Lucha de poderes, de egos, en fin. ¿Cómo lo verías vos, Antonio? ¿Qué nos podés contar de la situación en Bolivia? Bueno, primero un abrazo solidario a ese pueblo heroico de Palestina. Y en referencia a tu pregunta, lo has graficado muy bien. Primero Gustavo, porque dice Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, estamos en similares situaciones. Marcelo, señalabas muy bien que lo que ha pasado en Bolivia es una mezcla de varios aspectos, unos externos y otros internos. El externo ya se manifestó en el 2007, cuando se promulgó o se sacó la convocatoria y el proceso de asamblea constituyente. Ahí surgió el bloque oligárquico colonial que resistió esa construcción colectiva de la nueva constitución y presentó las primeras escaramuzas para derrotar al gobierno. En Sucre, que era la sede de la Asamblea Constituyente, se realizaron manifestaciones, marchas, amenazas a los constituyentes y terminó en una confrontación que hacía prever una eventual guerra civil. Ese fue el escenario en el que terminó la Asamblea Constituyente. La tenacidad de los asambleístas hizo que esta asamblea culmine
con lo señalado, la definición de una nueva constitución para Bolivia. A Perdón, partir de Antonio, ahí, un paréntesis ahí. ¿Esta era la gente de Santa Cruz? lo que se llamó en ese tiempo la Media Luna, un proyecto de separatismo territorial que es un viejo sueño de la oligarquía oriental, ¿no? Sí. Eh, Ujú. que tiene como base a la agroindustria especialmente, y que logró conquistar a dirigencias como el Comité Cívico de Potosí, tradicionalmente un pueblo revolucionario con una resistencia a las organizaciones de derecha, presente en diferentes movimientos sociales en contra de los regímenes dictatoriales. O sea, también la Media Luna logró ganar a Potosí. Entonces se fue conformando esta ofensiva de la derecha con varias acciones tremendas. Solo nos acordaremos del hecho que ocurrió un 24 de mayo del 2008 en Sucre, un acto de racismo que dio vuelta al mundo, cuando esta oligarquía regional de la ciudad de Sucre tomó como rehenes, como prisioneros a varios dirigentes de pueblos originarios, los semidesnudó, los condujo a la plaza, les hizo besar la bandera colonial que es el emblema de la ciudad de Sucre, ¿no? Esto con la participación, no van a creer ustedes, de la universidad, de los estudiantes de la universidad y varios sectores todavía aristocráticos que viven en esa ciudad. A partir de ahí se desarrollaron acciones violentas, una de ellas contratando mercenarios en el extranjero para generar una situación de caos en Bolivia, ¿no? Entonces, fíjate, esos son componentes internos que han ido alimentando después esta, yo diría, confrontación al interior del MAS. Fueron ganando gente. Pero esa confrontación y esas disputas al interior del MAS no se explican sin una acción externa. Esta acción externa, además, financió estos grupos y estas acciones. Eso ha quedado muy demostrado porque muchos de los que llevaron adelante estas acciones hoy se encuentran exiliados en Estados Unidos, autoexiliados en Estados Unidos por atentados a los derechos humanos, haber comprobado que habían traficado dinero, habían pagado la internación de armas, en fin, un montón de cosas verificadas por la justicia y que en algún momento rendirán cuentas. Entonces es esto, son estos escenarios que culminaron después el 2019 con este golpe de Estado, ¿no? Estas diferencias al Ujú. interior del MAS ya vinieron alimentando de mucho antes. Y esto es bueno puntualizar. En el MAS, que es un nombre prestado, que el Ujú. origen del instrumento político está en las bases indígenas campesinas, que desde los años 70 bregaron para tener una organización política, para participar en la política. Hay un documento muy interesante que se llama el Manifiesto de Tiahuanaco, donde está ya las matrices de pensamiento de lo que sería después el instrumento político y que fue avivado en la década del 90, producto um, de la memoria de los 500 años. 1992. Ahí el movimiento indígena de Bolivia dice, este Estado no nos representa. Por lo tanto, nos haremos nuestro propio Estado. Y para hacer ese propio Estado, convocamos a una asamblea de nacionalidades. Pero no solo convocamos a una asamblea de nacionalidades, sino que convocamos a la construcción de un instrumento político. Ese es el inicio, entonces, primero de la Asamblea Constituyente, porque se trata de fundar otro Estado, y del instrumento político como
aquella organización que nuclea a los diversos pueblos originarios en Bolivia. A esto se plegaron, por supuesto, intelectuales de izquierda, grupos de movimiento popular que dieron origen al instrumento. Fracasó, fracasó la Asamblea de Nacionalidades porque los dirigentes de entonces obedecían a una sigla política y bueno, lo voy a decir, Almira, al movimiento de izquierda revolucionaria, que no veía con buenos ojos la realización de esta Asamblea de Nacionalidades, ¿no? Ujú. Entonces, hubo órdenes, contraórdenes, no se instaló la Asamblea. Cabe también puntualizar que esta Asamblea de Nacionalidades, en su memoria corta, tiene a la Asamblea Popular del año 70 que intentó construir un soviet en Bolivia, ¿no? No sé si se acuerdan de la Asamblea Popular, que culminó con el golpe de Banzer, ¿no? Entonces hay una acumulación histórica de una fuerza social que reemplazó a la vanguardia proletaria en Bolivia, que eran los mineros, y fue vanguardizado este movimiento por los pueblos originarios. Organizaciones de mujeres, como la Confederación Bartolina Sisa, la Confederación de Campesinos, la única que conocemos así en Bolivia, y la Confederación de Colonizadores, que hoy se denominan Confederación de Interculturales en Bolivia. Son esas tres organizaciones que impulsan la formación del instrumento con un pensamiento, ya les digo, que arranca desde el manifiesto de Tiahuanaco, los textos de Fausto Reynaga, los documentos políticos discutidos en el seno de la Confederación Única de Campesinos. Ahí se va gestando esta idea, esta teoría de interpretar con otros ojos el país, que es el famoso vivir bien, el sumacamaña, el sumacagusay, Mm. el tecocabi en guaraní, ¿no? Entonces, con ese tipo de planteamiento se llega al gobierno. Pero ¿qué ocurre en el gobierno? Lamentablemente, los sectores populares y de pueblos originarios, que en un primer momento del gobierno de Evo Morales están en el manejo del gobierno, poco a poco fueron desplazados y reemplazados con gente de la izquierda y de la clase media, ¿no? Hay grupos de Ujú. jóvenes que se van organizando que traen sus militantes, profesionales, todos ellos, para empezar a manejar el Estado. Antonio, perdón la interrupción. ¿Y por qué Adelante. pasa eso? ¿Es un efecto del racismo visceral que perdura en la gente? ¿Por qué se da eso? Hay algo de racismo, pero sobre todo están las decisiones políticas tomadas, porque se dijo, lo que necesitamos son técnicos que conozcan el manejo de las áreas económicas, de planificación, políticas sociales, en fin, quitándoles confianza a la larga experiencia que tenían varios dirigentes justamente en estos temas. No hay que Ujú. olvidar que en el seno de la Confederación de Campesinos durante años se debatió, se discutió, por ejemplo, propuestas de una segunda reforma agraria y los aspectos económicos que debería contener esta reforma agraria. Entonces había gente con mucho conocimiento de la problemática económica, de tierras, de problemática social en los movimientos sociales. Pero fueron decisiones políticas que se fueron tomando. Entonces, para entrar y estar en el gobierno, tenías que cumplir ciertos requisitos de estudios, ¿no? Mínimamente licenciaturas, maestrías que se exigían después. Y desde la vicepresidencia se encargó un programa de formación político-ideológica para esta clase media, ¿no? Yo creo que ahí ya comenzó un poco a resquebrajarse este bloque que había nacido de los movimientos sociales y pueblos originarios. Eso fue alimentado con con estos motores que venían de afuera y que les decían a los dirigentes, bueno, pero miren ustedes, se están aprovechando de sus luchas.
hay gente que se está aprovechando de esto. Ustedes tienen que corregir eso. Y algunos dirigentes se prestaron para eso. Y comenzaron entonces a mm, diferenciarse de las discusiones, de las propuestas políticas que habían en el gobierno. Y el gobierno tomó también una mala decisión. Empezó a nombrarles librepensadores a estos compañeros, muchos de ellos también provenientes del movimiento social de clase media, y que después fueron, como se dice vulgarmente, puestos al hielo, ¿no? Eso fue generando una contrarrespuesta a las políticas formales del gobierno. Eso fue haciendo carne y luego vamos a tener ya, después del golpe de Estado, esta división de movimientos sociales. Antonio, Estos, espérame un segundo porque me pierdo. adelante, Eh, adelante. ¿Desde dónde se fogoneaba esta incorporación de técnicos, de académicos, desde la presidencia, de la vice, del Ministerio de Economía? Porque son actores sociales importantes los tres que acabo de citar. Generalmente desde la vicepresidencia, Correcto, correcto. Sigue, ¿no? sigue. Desde la vicepresidencia. Entonces señalaba que ya estos elementos fueron quitándole fuerza al gobierno en los últimos 4 años, digamos, 2018, 17, 16. Y el 16, como ustedes Ujú, saben, se realiza un referéndum para ujú, repostular a Evo Morales. ujú, Ahí juega un papel muy importante el poder de los medios de comunicación y el rol de muchos que fungían de periodistas o generadores de opinión pública. Se le acusó a Evo Morales de haber sido padre de un niño abandonado con una señorita, se mostraron documentos, todo eso falso, y ujú. esto incidió en la decisión y el voto del referéndum, que lógicamente perdió Evo Morales. Eso le quitó fuerza en la clase media boliviana. Entonces ya no se tenía ese aliado muy importante en Bolivia, que es la clase media para cualquier proyecto político, ¿no? Y para una resistencia como la que se necesitaba el 2019, era imprescindible la permanencia de gente movilizada en la ciudad de La Paz, sin contar con la clase media y sin el apoyo de los pueblos originarios que se trasladaban de sus comunidades, no podían aguantar más de 15 días. Estuvieron en la primera semana aguantando en La Paz, pero después tuvieron que retornar a sus comunidades. Huérfano entonces del apoyo popular de clases medias, la derecha y sectores fascistas eh, trasladaron poblaciones de jóvenes, eh, de actores políticos de otras ciudades hacia la ciudad de La Paz para tomar la plaza y afincarse allí a hacer la resistencia para pedir la renuncia de Evo Morales. Yo tengo un trabajo que hice analizando todo este proceso desde la comunicación, sea, cómo la comunicación influyó poderosamente en la subjetividad de las personas, porque no era una comunicación explícita, estaba basada en la comunicación subjetiva y estas herramientas que te dan la neurocomunicación sobre todo, ¿no? La apelación a mundos simbólicos, a todo esto. Por eso se utilizaron imágenes del Cristo Redentor, de la Virgen, la Biblia. Hay muchos elementos que van afectando a esta subjetividad colectiva en Bolivia, que sobre todo es bastante religiosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese golpe fue un golpe con una muy buena dosis central, diría yo, del manejo de los medios de comunicación y de esta comunicación subjetiva, ¿no? Y el resultado lo La tenemos como... oligarquía, bueno, obviamente emparentadas con esos grandes medios, como en toda América. claro que sí, con gente muy bien formada en este tema del manejo estratégico de la comunicación, ¿no?
Ujú. Se conoce que vinieron varios que estuvieron asesorando a Macri, por ejemplo, a dar Mm. seminarios en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Eh, Gringos, yanquis, son sí, esta sí, gente. sí, exactamente, Ujú. exactamente. ¿No? Vinieron 5 especialistas, el ingreso a ese seminario costó $100. Yo Mm. no pude ir, pero fueron varios amigos y varios de ellos se quedaron como asesores políticos de algunas organizaciones en Bolivia. Se Mm. quedaron tres, me dijeron, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto que dio fin a la gestión de gobierno de Evo Morales es un proceso largo, donde fueron ensayando diferentes estrategias de debilitamiento primero del gobierno de Evo Morales. Segundo, con acciones violentas como esta de los mercenarios que estaban entrenando en la ciudad de Santa Cruz. Y finalmente esta acumulación eh, de subjetividad colectiva que terminó en el golpe del 2019, ¿no? Ese es el proceso en síntesis. Y no hay que olvidar que hubo en esta guerra mediática muy fuerte, un proceso que nosotros conocemos en comunicación y que es el, eh, los mensajes y agresiones ad hominem, ¿no? Que hicieron contra Evo Morales, pero terrible, que se mantienen hasta hoy. Cocalero, narcotraficante, pedófilo, abandonador de niños, abusador, en fin, todo lo que puede Ujú. existir. Ahora, Y Antonio, otro hay pequeño un apunte, paréntesis, perdón, adelante. perdón, pero vos sabés que nos pagan para interrumpir. Eh, Así es. em, a pesar de todas esas dificultades, de la construcción de sentido, de todo lo que tan claramente describís, que responde a un sector de la oligarquía santacruceña, grandes medios, cosas que conocemos. A pesar de todo ello, emerge Lucho Arce. Sí, 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 porque Ujú. la fuerza, ¿no? En una reciente declaración, una compañera, Nila Heredia, dijo, es posible que hayan derrotado al MAS, que es una sigla, pero no han derrotado al movimiento, ¿no? Que impulsó el proceso de cambio, ¿no? Y esto es Ujú. cierto. Y Esto ha además quedado, ahora por tiene la ejemplo, experiencia por la que pasó. claro, ahora tenemos una confirmación de eso con el voto nulo, que es el voto duro que acompañó a Evo Morales, que llegó a 1 millón de votos, exactamente el millón de afiliados al MAS que pregonaba el MAS, ¿no? O sea, hay una militancia firme, consistente que está ahí y que está dispuesta a reorganizar, ¿no? Hay movimientos ya en marcha para reorganizar todo este proceso eh, de las organizaciones sociales. Quería hacer este apunte. En el golpe del 2019, igual que el golpe de 1946 contra Gualberto Villarroel, donde jugó un papel importante la oligarquía paceña, ¿no? Participó una organización de izquierda, Ujú. el Partido Obrero Revolucionario, el 2019, ¿no? Participó activamente y la justificación que tienen ellos decían, esa fue una revuelta popular, era Mm. una revuelta popular, pero se contradicen al momento de justificar su retiro de ese proceso. Dicen, el POR se dio cuenta que, no, que había ausencia de proletarios en este levantamiento y que las masas no habían llegado todavía a asimilar el proceso generado y por eso nos retiramos, dicen, ¿no? Entonces, Ujú. un poco repitiendo la historia del 46, donde participó la izquierda boliviana que estaba nucleada en el Partido de Izquierda Revolucionaria, que luego se transformó en el Partido Comunista de Bolivia. Ya. Antonio, ahí, meto un momentito ahí una cuña. No, es evidente, ahí no hubo ninguna revolución popular de masa. Fue un ardid, uno más de tantos del imperialismo, ¿no? Yo me acuerdo que para el golpe del 2019, Elon Musk, que en ese tiempo, bueno, ya iba cobrando era una figura pública en el global, ¿no? Dijo, buscando el litio.
para los automóviles, esto de Tesla, ¿no? De su marca esta. Eh, pero ustedes entonces que apoyan golpes de Estado. Haremos lo que tengamos que hacer para seguir adelante con nuestro proyecto y si tenemos que sacar a alguien, lo sacamos a patada. Lo dijo así, bueno, claro, como dice cualquier gringo prepotente con poder, ¿no? Como puede decir Trump, cualquiera, cualquier presidente o alto empresario, ¿no? O sea que todo esto entonces se puede explicar no tanto como un desajuste interno del campo popular, que lo hubo, sin duda, que lo hubo, sino un ardid muy bien montado por el imperialismo, ¿no? Claramente la actuación de varios embajadores del Brasil, de Inglaterra y no me acuerdo de otros países europeos, pero fue así a cara abierta. Estuvieron en las reuniones para definir el destino de esta movilización, de ese golpe de Estado, ¿no? Ujú, Y están en fotografías en todo ello, o sea, es clarísima la intromisión en la política interna de cosas que está prohibida por la diplomacia en cualquier lugar del mundo, ¿no? No tiene Y límite. claro, estaban haciendo sus cálculos todos sobre dos cosas principales que ambicionan en Bolivia tanto Trump como otros imperialismos, ¿no? El litio y nuestros yacimientos de tierras raras, ¿no? ujú, Esto ujú, es lo que están buscando y continúan hasta ahora y que supuestamente se dice fue a ofrecer al actual presidente electo, al señor Trump. Ahora, sí, Antonio, todas estas cosas que pasan, esta fortaleza que muestra el imperio para corroer las bases, para generar enemistades adentro, creo que lo que ha pasado en Río de Janeiro es el lanzamiento presidencial del gobernador de Río de Janeiro. El imperio ya no le alcanza con influir 16 aviones con CEO y ejecutivos del JP Morgan en Buenos Aires para las elecciones. Ya es descaradamente. Eh, la clase media, esa entelequia tan fluctuante, lo digo por Argentina sobre todo, que oscila por ahí casi entre extremos, en Bolivia también es así y es un número importante, sospecho. Y después de los gobiernos populares se debe haber incrementado, deben ser más. ¿Cómo se preparan para resistir esto? ¿Cómo viene? Ahora van a desconfiar sobre todo de los intelectuales, van a volver a los orígenes, el MAS creo que como sigla va a quedar históricamente nada más, eh, pero van a tener que volver a las bases, a las fuentes y caminar desde ujú, allí, a lo mejor nos dan otro nuevo ejemplo, los hermanos de Bolivia. ujú, ujú, Estamos en plena ofensiva de la derecha, muy fuertemente, un movimiento popular bien desgastado, bien debilitado. Y lo que dices es cierto, la clase media, en Bolivia además, y no creo que solo en Bolivia, también en el Perú y en el Ecuador, hay un tema que no se trabaja muy profundamente y es el hecho colonial. El hecho colonial ha dejado una estructura estatal fuertemente racista y patriarcal, ¿no? Este ujú, racismo en Bolivia se ha visto, pero de la manera más brutal, en las acciones que les he dicho el 2018, el 2019, ¿no? Cuando mujeres en la ciudad de Cochabamba, solamente por estar caminando en la calle, eran apaleadas por vestir de pollera. Lo mismo ocurría en La Paz. ujú, Entonces, la clase media no solamente es fluctuante, buscando su oportunidad en la derecha o en la izquierda, ¿no? De esto de la ascendencia social. Creo que Feynman, el filósofo argentino, lo define bien a la clase media porque no quieren ser lo que son y nunca van a ser lo que quieren ser, ¿no? ujú. Entonces, en esta clase media tenemos además la dosis racista en el caso boliviano. Y En eso es toda lo que ha... Latinoamérica, te diría, perdón, que en toda Latinoamérica está Exactamente, ¿no? Y eso, es eso, porque Argentina no tanto.
No, Claro, porque ya de por antaño eso hay tenemos que hacer. eliminada la negritud, como si no hubiera existido en nuestro país. Claro. Exactamente. Y Domingo Faustino Sarmiento se sentía También, sí. orgulloso de haber matado todos Claro, los indios piojosos, dice por ahí en claro. un documento público. Bueno, Sí, sí, claro, sí. pero Bolivia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Centroamérica, claro, por eso creo que es muy oportuna la lectura esta que propone Mariátegui, ¿no es cierto? Un marxismo latinoamericano, donde la lucha de clases sigue siendo el motor, pero eso hay que articularlo con este racismo visceral. Fíjate lo que contabas hace un rato, que incluso hasta en la misma izquierda se da ese racismo. Claro. Eso nos atraviesa, me incluyo, nos atraviesa. Entonces, el tema indígena, Janine Álvarez, cuando así se llamaba, ¿no? La golpista, la mujer Yáñez. esta del Sí, Yani. Janine Áñez. Ah, ya- esa. Cuando sube dijo, los hijos abiertamente, te acordarás, creo que fue esa expresión o algo así, ¿no? No tienen nada que hacer acá, ¿no? Que se vayan a la sierra. O sea que el racismo sigue estando presente de un modo atroz. Y por supuesto la explotación económica, ¿no? Marcelo, tú estás en Guatemala y Sí, sabes sí, ahí del movimiento indígena que hay, ¿no? Fuertemente. claro, Y claro. está el marginamiento político que ha existido siempre. Entonces, Bolivia digo, esta posibilidad abierta para que se logre esa unidad entre las propuestas revolucionarias del marxismo occidental, muy criticado en Bolivia por las tendencias radicales del indianismo, por ejemplo, ¿no? Porque se considera el Ujú, marxismo como una construcción también occidental. Pero ujú, independientemente de eso, los que hemos más o menos leído no chuecamente a Marx, sabemos que en sus primeros escritos él trabaja muy bien el tema de la subjetividad, el tema de las identidades y todo esto. No es ajeno a esta problemática. En su tiempo, por supuesto, no había antropología desarrollada, ni mucho menos, y entre los límites que tenía para hacer el análisis de estas problemáticas, había. De hecho, él trabajó muchos textos sobre el colonialismo, ¿no? Entonces, ujú, si no se da esa complementariedad que decimos los andinos como principio entre pueblos originarios y el pensamiento revolucionario de clase, no vamos a poder avanzar. Esto se quebró al interior del proceso boliviano. Esto que tenía que ser, este compartir visiones de mundo, de construir realmente la interculturalidad, no solamente en el plano social, sino político, ideológico, se quebró lamentablemente por este paulatino desplazamiento de liderazgos de pueblos originarios, ¿no? Y ser reemplazados exclusivamente por compañeros que provenían de la izquierda boliviana, ¿no? Entonces, hay un escritor boliviano, el hijo de Fausto Reinaga, que tiene un textito, Raza e Ideología en América Latina, y que él dice, ni el marxismo ni el indianismo se conocen, ¿no? Se desconocen mutuamente. Y esto es ujú, cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, después él hace un análisis sobre los movimientos guerrilleros de los años 60 en América Latina, la búsqueda de esto, y después volvió Ramiro Reinaga a su cauce más indianista, ¿no? Pero hay reflexiones en torno a este tema de pueblos originarios, pensamientos con visiones diferentes a la tradición marxista. Rafael Puente también trabajó bastante este tema, ¿no? En fin, creo que hay que avanzar en esto que señalabas, Marcelo, recuperando pensamientos como los de Mariátegui. En Bolivia tenemos eh, Hinojosa, tenemos Tristan ujú, Marov, ¿no? ujú, Entonces, hay gente que ha ido trabajando desde los años 20 esta temática. ujú. Para Sí, ir sí, cerrando, porque el imperio no nos acota,
el movimiento indigenista, a los pueblos originarios, tienen que ser los protagonistas, si no, no vamos a lograr salir de este sometimiento. En el caso boliviano yo te diría que sí, porque la identidad, si bien se quieren manejar datos de censales, por ejemplo, señalando que el 70% de la población es hoy urbana y solo un 30% rural, es un facilismo decir que este 70% ha dejado de ser aymara, quechua, guaraní, y no es así. O sea, Ah, el migrante que llega a la ciudad, como el migrante boliviano que va a la Argentina, se va con su kepi de cultura atrás, Exacto. no deja esto. O sea, la identidad es algo que va y durante los 14 años de Evo Morales, esta identidad ha sido cultivada, recuperada por jóvenes, incluso en los centros urbanos, que se acordaron que tenían un abuelo que descendía de aymaras, fuera quechua, por el orgullo incluso del apellido, porque el apellido te suponía un marginamiento en las posibilidades de encontrar trabajo y todo lo demás. Esta racialización del poder que dicen varios autores en Bolivia efectivamente ocurrió y está por ocurrir nuevamente. Antonio, yo ujú. agradecerte infinitamente. Le vamos a dejar, habitualmente hacemos el cierre con Marcelo, que nos deja un mensaje optimista. La mejor de las suertes. Acá tenés un par de amigos al menos, compañeros también, camaradas, como quieran, pero que tenemos los mismos intereses en nuestros países. Y bueno, este es un humilde aporte y Marce, cerralo vos. Bueno, sí, la situación no está promisoria, ¿no? Hoy día el imperialismo muestra los dientes como nunca. La doctrina Monroe de 200 años atrás está más vivita que nunca, porque claro, Estados Unidos va en declive, lentamente, pero va en declive. Aparecen otros actores que disputan el espacio geopolítico, ahí está China, Rusia, los BRICS, ¿no es cierto? Que no son el movimiento socialista, pero son una afrenta al área dólar. Entonces Estados Unidos está no desesperado, pero no hay duda que este patio trasero lo cuida como nunca. Por eso todos estos movimientos que estamos viendo, este camino hacia la derechización cada vez más creciente, bueno, Bolivia ahora, Perú, Ecuador, bueno, etcétera, ¿no? Argentina ni se diga, etcétera, tratando de ahogar el ALCA, la CELAC. Ujú. Todo esto es una demostración de que hoy más que nunca esa doctrina Monroe está vivita y coleando. Por eso, bueno, en este momento hay que resistir, no nos queda otra resistir este embate. Y como vos dijiste recién, Antonio, ahora el MAS salió de circulación. Bueno, el MAS es una sigla, pero el pueblo organizado, el pueblo que sigue luchando, y por supuesto no nos queda otra, hay que seguir luchando contra todas estas injusticias. Eso no está terminado, o sea que pensemos en esa fuerza que sigue estando ahí en la gente de carne y hueso que somos nosotros, Marce, se ¿no? me Y acaba. que la historia no está terminada. La Próximamente vamos historia, a hacer otro. Y el motor de la historia, dijo alguien, siguen siendo las luchas sociales. Chau, chau.